Debajo de Hermosillo hay agua. Había agua. Hay una diferencia enorme entre esas dos frases, y Sonora lleva décadas viviendo en la brecha que las separa. El acuífero que durante siglos estuvo ahí, invisible, silencioso, almacenando agua que tardó miles de años en filtrarse entre las capas de roca del subsuelo del noroeste mexicano, está desapareciendo. No se está reduciendo, no está bajo estrés. Está desapareciendo, y cuando se acabe, no va a volver. Eso no es una advertencia de futuro, es una descripción del presente. La presa Abelardo Rodríguez, ubicada dentro de la propia ciudad de Hermosillo, registró en 2024 un nivel de almacenamiento de 0%. No 10, no 5, 0. Una presa en el corazón de la capital de Sonora completamente seca. Y la presa no es la excepción. Es el síntoma visible de algo que lleva décadas ocurriendo debajo de la superficie, en silencio, sin que nadie lo vea porque el agua subterránea no tiene orilla que retroceda, no tiene línea de flotación que baje, no tiene imagen satelital que muestre el desastre en tiempo real. El agua simplemente deja de estar. Y un día los pozos lo dicen. Para entender cómo llegó Hermosillo aquí, hay que ir a 1945. Ese es el año en que todo cambió. Antes de esa fecha, la costa de Hermosillo era tierra árida, producción limitada, agricultura de subsistencia. Luego llegó la perforación industrial de pozos profundos y en una sola década, de 1945 a 1955, se abrieron 70,000 hectáreas al cultivo. 70,000 hectáreas en 10 años. Casi 500 pozos perforados en ese mismo periodo, extrayendo agua de capas del subsuelo que los geólogos de la época no habían medido completamente, de reservorios cuyo volumen real nadie conocía con certeza, bombeando a escala industrial un recurso que los ingenieros de entonces asumieron, como todos en el mundo asumían en esa época, que era prácticamente infinito. El agua subterránea no se ve. Lo que no se ve parece no tener límite. Esa suposición le costó a Sonora décadas de extracción sin control y le está cobrando ahora la factura más cara posible. El problema tiene nombre técnico. Se llama sobreexplotación. Y en el caso del acuífero de la costa de Hermosillo, los números son brutales. Durante años se extrajo más de 1,000 millones de metros cúbicos de agua contra apenas 350 millones de metros cúbicos de recarga natural. 3 veces más extracción que reposición. 3 veces más salida que entrada. Durante años, durante décadas, el acuífero no podía aguantar esa ecuación. Ningún acuífero puede. Y no aguantó. Los niveles estáticos del agua subterránea en la costa de Hermosillo cayeron entre 10 y 70 metros en solo 30 años. 70 metros. Para que ese número sea concreto, 70 metros es la altura de un edificio de 20 pisos. El agua que antes estaba cerca de la superficie, accesible, económicamente viable de bombear, bajó el equivalente a 20 pisos hacia las profundidades de la tierra en 3 décadas. Y cuando el agua baja así, cuando el nivel freático se desploma por sobreexplotación, ocurre algo que los hidrólogos describen con una palabra que en la práctica significa desastre irreversible. Intrusión salina. El agua del mar comienza a filtrar hacia el acuífero vaciado. El agua dulce es reemplazada por agua salobre. Y el agua salobre no sirve para regar, no sirve para beber, no sirve para nada de lo que Hermosillo necesita el agua que le queda. Para 2001, el cono de abatimiento del acuífero ya había alcanzado casi 60 metros bajo el nivel del mar. Bajo el nivel del mar. El acuífero, que alguna vez estuvo por encima de ese punto de referencia, estaba ya tan vaciado que su superficie freática había descendido por debajo de donde termina el océano. La intrusión salina no era una amenaza futura, era una realidad presente. Y la situación no ha mejorado desde entonces. Ha empeorado. Hermosillo tiene aproximadamente 936,000 habitantes. Es la capital de Sonora. Es el centro económico del noroeste mexicano. Una ciudad que en 2022 consumió 126 millones de metros cúbicos de agua en un solo año. Y de esos 126 millones, 81, casi 2/3 partes, salieron de pozos que perforan los acuíferos que rodean la ciudad. Acuíferos que ya están sobreexplotados. Acuíferos cuyo nivel sigue bajando.
Acuíferos que los propios investigadores reconocen que no han sido medidos con suficiente precisión como para saber exactamente cuánto tiempo les queda antes de colapsar del todo. Eso es lo que debería detener a cualquiera. No hay un contador, no hay una fecha, no hay un estudio definitivo que diga en cuántos años exactamente los pozos de Hermosillo van a secarse. Lo que hay es el consenso de los hidrólogos que estudian la región, que dicen que la recuperación de un acuífero sobreexplotado de esta magnitud, si se dejara de extraer agua hoy mismo, tomaría más de una generación. No años, no una décadas, una generación entera sin bombear para que el agua volviera a niveles mínimamente funcionales. Y Hermosillo no puede dejar de bombear. Tiene casi 1 millón de habitantes que necesitan agua cada día. La sequía que azota a Sonora le agrega una capa más de urgencia a una crisis que ya existía antes de que llegara. En 2024, las precipitaciones en Hermosillo se mantuvieron por debajo del promedio histórico por meses consecutivos. Las presas no se llenaron. La temporada de lluvias terminó sin reponer lo que el año anterior había consumido. Y la única tabla de salvación disponible para sostener el suministro de agua de la ciudad mientras las presas estaban secas fue precisamente el agua subterránea. Los mismos acuíferos que ya estaban sobreexplotados. El mismo recurso que ya estaba en crisis. Hermosillo bebió agua de un pozo que sabe que se está agotando porque no tenía otro lugar de donde beber. Y mientras tanto, el agua que se extrae de mayor profundidad llega con una calidad cada vez más comprometida. Mayores concentraciones de sales, presencia de metales pesados, riesgo de sustancias como flúor, arsénico y manganeso, que en concentraciones elevadas representan un problema de salud pública directo para los habitantes que la consumen. El acuífero no solo está bajando de nivel. Lo que queda, en las capas más profundas a las que los pozos tienen que llegar ahora para encontrar agua, es agua de menor calidad que la que existía más arriba. Sonora está gastando el peor agua que tiene porque el agua buena ya no está. Las grietas que aparecieron en el suelo de algunas zonas de Sonora lo dicen de la manera más literal posible. Grietas de hasta 100 metros de largo y casi 3 metros de profundidad abriéndose en la tierra como heridas. No son grietas sísmicas, son grietas de subsidencia. Son el suelo colapsando hacia adentro porque el agua que lo sostenía desde abajo ya no está. La misma mecánica que hunde la Ciudad de México sobre el lecho del lago de Texcoco está ocurriendo en Sonora. Pero en lugar de arcilla lacustre saturada vaciándose bajo el peso de una megalópolis, es tierra del desierto del noroeste colapsando sobre el espacio que dejó el agua que se bombeó. El agua que se está extrayendo hoy de los pozos más profundos alrededor de Hermosillo no es agua reciente. No es agua de las últimas lluvias. No es agua que el próximo ciclón va a reponer. Es agua antigua, agua que se filtró hacia las capas profundas del subsuelo en épocas en que el clima del noroeste mexicano era radicalmente diferente al de hoy. Agua que tardó miles de años en acumularse en esas formaciones rocosas y que los pozos actuales están extrayendo en décadas. La tasa de recarga natural del acuífero de la costa de Hermosillo es una fracción mínima de lo que se bombea cada año. La ecuación no cierra. No puede cerrar, y la diferencia entre lo que entra y lo que sale se acumula como una deuda que el subsuelo no puede pagar. Sonora genera más del 50% del valor total de la producción agrícola del noroeste de México. Esa producción depende del agua. Gran parte de esa agua viene de acuíferos que están en estado crítico. Las exportaciones agrícolas de Sonora que abastecen mercados en Estados Unidos y Canadá, las frutas y verduras que llenan anaqueles en supermercados del otro lado de la frontera, crecen regadas con agua que se está acabando. Cuando el agua se acabe, la agricultura de exportación de Sonora no tiene sustituto inmediato. No hay río que reemplace lo que los pozos proveen. No hay infraestructura alternativa lista para operar. Hay un plan hídrico estatal con visión a 30 años, de 2023 a 2053, que reconoce la urgencia y propone líneas de acción. Y hay la realidad de un acuífero que no esperó al plan para seguir bajando. La historia del acuífero de la costa de Hermosillo es la historia de una idea que resultó ser falsa. La idea de que el agua subterránea era infinita, que si no se veía era porque era demasiado abundante para preocuparse. Que la tecnología de perforación que hizo posible extraerla era un triunfo sobre el desierto y no una extracción de un recurso que tenía límite.
Esa idea organizó décadas de política agrícola en el noroeste mexicano. Esa idea dio forma a ciudades, a distritos de riego, a economías regionales enteras. Y esa idea es la razón por la que hoy Hermosillo está de pie sobre un acuífero que ya no es lo que era y que no sabe exactamente cuánto tiempo le queda. El desierto de Sonora no tiene memoria corta. Lleva existiendo así, seco, caliente, inhóspito para la agricultura sin intervención humana, desde mucho antes de que llegaran los pozos. Lo que cambió en 1945 fue la capacidad de extraer el agua que estaba escondida debajo. Lo que está cambiando ahora es que esa agua escondida se está terminando. Y el desierto, paciente como siempre, está esperando volver a ser lo que fue. La pregunta no es si va a recuperar ese territorio. La pregunta es, ¿qué va a pasar con los casi 1 millón de personas que construyeron su ciudad encima de un recurso que asumieron que iba a estar ahí para siempre? El agua sigue saliendo de los pozos esta mañana. En Hermosillo los grifos funcionan, los campos de la costa siguen siendo regados, todo parece normal desde la superficie. Pero debajo del suelo, en las formaciones de roca y sedimento que tardaron milenios en llenarse, el nivel sigue bajando. 1 centímetro, 1 metro, una capa más de agua antigua que no va a volver. El acuífero no avisa cuando se acaba, los pozos simplemente dejan de dar agua. Y en Sonora, algunos ya empezaron a callar.